Los bonos son una estrategia de inversión segura de bajo riesgo, de rentabilidades fijas y con beneficios tributarios maravillosos. El problema es que nadie te explica cómo invertir de forma correcta para aprovechar las buenas tasas usando los beneficios tributarios que tenemos en Colombia. Al usar esos beneficios tributarios vamos a optimizar impuestos y por ende vamos a maximizar la utilidad. En este video, que va a ser más largo de lo normal del resto de videos que vemos normalmente, porque me tomé el tiempo de evaluar cada una de las alternativas, incluyendo todo, te voy a enseñar de forma sencilla, clara y muy práctica cómo invertir en bonos usando los beneficios tributarios que tenemos en Colombia. En este video no te estoy recomendando ningún tipo de inversión. De una forma educativa y con mi opinión personal, te voy a enseñar qué son los bonos, cómo invertir en ellos y te voy a decir las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas que tenemos disponible para invertir en ellos. Yo sé que muchos de ustedes ya saben qué es un bono y si ya lo sabes y no lo quieres volver a ver, te invito a saltarte a la siguiente sección. Pero como muchas personas no saben o quieren entenderlo bien, yo te lo voy a explicar de una forma muy clara. Resulta que las empresas y los gobiernos necesitan dinero para desarrollar sus proyectos, pero hay veces salir a buscar ese dinero con un préstamo ante entidades bancarias, pues según las tasas de interés, les va a costar muchísimo. Adicionalmente, hay empresas o hay los mismos gobiernos que quieren hacerlo de una forma mucho más rápida y sencilla o recopilar una gran cantidad de dinero que quizás por las vías tradicionales no es posible de lograr. Entonces, para financiarse, tanto esas empresas como los gobiernos lo que hacen es buscar a través de los mercados inversionistas que quieran invertir en esos proyectos o en ese dinero que ellos están dispuestos a pagar. A cambio, le ofrece dos cosas: una tasa de interés, normalmente se expresa efectiva anual, y un tiempo en el cual le va a devolver el préstamo. Entonces, básicamente, nosotros o las instituciones que invierten en ese tipo de mecanismos, lo que están haciendo es prestándole un dinero a empresas y a gobiernos a una tasa de interés y a un tiempo específico. Es así de simple. Eso es un bono de deuda pública. Prestarle nuestro dinero a empresas o gobiernos a una tasa de interés y a un tiempo específico. Lo que pasa es que tanto las empresas como gobiernos deben de pagarte un rendimiento que sería el interés periódicamente a ti como inversionista. Adicionalmente, no solo tiene que pagarte ese interés, sino que al final de ese periodo te debe devolver la plata que le prestaste. Pero eso no es todo. Resulta que los bonos tienen quizás dos momentos importantes que hay que entender. Uno es el momento en el que lo compro y otro es el momento que pasa hasta su vencimiento. Todos los bonos tienen un periodo de vencimiento. Adicionalmente, todas estas condiciones que te estoy explicando siempre están acordadas en un documento. Ese documento lo entrega la entidad, sea pública o sea privada, que emite el bono, y en ese documento están todas las condiciones bajo las cuales emite ese bono, esa entidad o ese gobierno. Pero entonces, ¿a qué voy? Que durante el tiempo que pasa pueden ocurrir cosas sobre esos bonos. Esos bonos fluctúan en el mercado de valores, tal como puede ocurrir con una acción, un ETF o cualquiera de los otros activos. Esos bonos están listados normalmente en lo que llamamos un mercado secundario, que es el mercado de valores. Pero ¿por qué cambia el precio? Básicamente, acá con este ejemplo se los voy a explicar de una forma muy sencilla. Pedro compra en un momento del tiempo ese bono a una tasa X. Vamos a suponer una tasa del 4% efectivo anual. Pero resulta que el próximo año Pedro quiere vender ese bono en el mercado secundario. Entonces, lo que pasa es que en ese momento las tasas de interés pueden haber cambiado. Entonces, si las tasas de interés de los bancos centrales subieron, entonces los bonos tienen que bajar de precio. Porque si no, Andrés, ¿para qué le va a interesar un bono que fue emitido con una tasa del 4% si él va en este momento al mercado primario y lo puede encontrar al 5 o 6%? Entonces, para que sea atractivo, ese bono tiene que bajar de precio. Y entonces, ese bono que compró Pedro en el mercado primario tiene que cotizar en el mercado secundario, es decir, en los mercados de valores a un precio menor para que sea interesante para que Andrés lo compre. Pues si no, con la misma plata podría ir a comprar uno que le dé una tasa de retorno más favorable.
Hablemos del caso contrario. Resulta que Pedro compró ese bono a una tasa de interés del 6% efectivo anual y por algún motivo el próximo año necesita venderlo. Pero resulta que las tasas de interés en ese momento no subieron, sino que por el contrario bajaron. Y si Andrés va al mercado primario, pues va a encontrar ese mismo bono de la misma empresa o del mismo estado, lo va a encontrar ya no a una tasa del 6%, sino del 4%. Entonces ese bono que compró Pedro en el mercado primario, pues ya vale más, porque es más interesante porque conserva la tasa inicial pactada con la que lo compró. Esto es súper importante entenderlo y por eso es que siempre hablamos de la relación inversa entre los bonos de deuda y las tasas de interés, porque cuando las tasas de interés bajan, el valor de los bonos suben y viceversa. Y eso es por lo que te acabé de explicar con el ejemplo de Pedro y Andrés. Súper fácil de entender. Si alguien me lo hubiera explicado de esta manera, hubiera entendido esto mucho más fácil. Y ahí también les queda el concepto del mercado primario y secundario, que es muy importante entenderlo. En este caso, Pedro, a través del mercado primario, compró el bono emitido exactamente literal, el que emitió la entidad. Y Andrés lo compró después de emitido, lo compró a través del mercado secundario, a través de un broker o a través de lo que se lista en las bolsas de valores por un precio específico que se movió dependiendo de la tasa de interés, como te lo acabé de explicar. Espero que hayas entendido súper bien este concepto para que hablemos ya de cómo invertir tanto en mercados primarios como en secundarios. Y como ya entendimos qué son los bonos y cómo funcionan, vamos a hablar de los beneficios. Es una inversión segura y le pongo un asterisco porque, obvio, si compras un bono de una empresa con una muy mala calificación, una calificación mala de riesgo o un gobierno que ha tenido alguna historia de mal pagador que entró en default. Entrar en default significa que no cumple alguna de las condiciones del pago de los bonos. Y acá está claro que hay muchas personas que creen que entrar en default es no pagar, no necesariamente. Entrar en default es incumplir las condiciones bajo las cuales emitió el bono. Un ejemplo muy cercano es Argentina. Argentina es un país que está en default porque por muchos años incumplió condiciones de pago a las personas que compraron bonos de ese país. Por ende, tiene una calificación de riesgo muy desfavorable y si alguien compra un bono, se arriesga a comprar un bono de Argentina, seguramente va a encontrar tasas de interés muy elevadas y eso pasa con gobiernos que tienen malas o medianas calificaciones. Por lo contrario, inversiones muy seguras como los bonos del Tesoro americano, que son las más seguras del mundo, nunca en su historia Estados Unidos ha incumplido un pago de bono, pues en ese caso tenemos una inversión 100% segura. Los rendimientos son fijos y también les pongo el asterisco por lo que acabo de explicar. Si invertimos en una empresa de muy buena calificación y reputación o un estado, pues esos rendimientos que me prometieron que me van a entregar son fijos. Las personas también les gusta porque tienen un flujo de dinero constante, dado que esto es hagan de cuenta un crédito en el cual, con cierto plazo, esas entidades te van a pagar un rendimiento financiero por ese valor que les prestaste. Igual que funciona como un crédito cuando le pagamos mes a mes a un banco. Y este es el punto que no encontré en ningún video. En absolutamente ningún video encontré. Tenemos beneficios tributarios interesantes en Colombia que si elegimos el vehículo adecuado, los vamos a aprovechar y vamos a maximizar la utilidad en esta inversión. Entonces no te pierdas los siguientes minutos de este video porque voy a explicar en cada una de las alternativas qué beneficios tenemos. Te voy a explicar entonces 4 alternativas de inversión. La primera es inversión directa en el mercado primario. La segunda es vía ETFs, que es la que más es usada. La tercera es a través de fondos de inversión colectiva. Y la cuarta es a través de los fondos de pensión voluntaria. Pilas que cada una tiene sus pros y sus contras y yo te los voy a explicar. Empecemos con la inversión directa y para hacer inversión directa hay varias alternativas. Entonces la primera es Treasury Direct. Esta es la principal fuente de emisión de bonos del mercado primario. Esta es la fuente oficial del Tesoro americano donde se emiten bonos y las personas del común o las entidades pueden ir a encontrar allí los bonos del Tesoro americano. Lo difícil de esto es que tengo entendido que solo personas residentes o ciudadanos americanos personas y entidades pueden hacer compra directa a través de este sitio web. Además, necesitan un gran monto de dinero. Sin embargo, es importante que conozcas esta alternativa. También se puede hacer a través de brokers. Ahí les estoy mostrando un ejemplo de cómo el escáner de bonos de Interactive Broker, que es simplemente un ejemplo, pero seguramente muchos brokers americanos lo permiten,
A través de brokers también puedes encontrar directamente bonos de todo tipo, empresas internacionales, de Estados Unidos, municipales, bonos soberanos, bonos privados. Hay una gran cantidad de bonos que puedes encontrar. Lo importante es entender que cuando lo hacemos a través de un broker americano, pues vamos a tener ciertas condiciones que quizás no tendríamos haciéndolo en el mercado nacional, que te voy a explicar en un momento. Y por supuesto te voy a explicar cómo hacerlo a través de brokers nacionales. Y aquí hay dos alternativas. La primera que ven en la parte blanca, que se llaman, que digamos nombro como gestionados, es que con cualquier comisionista de bolsa o en general la mayoría con la que yo he interactuado, te permiten hacer, digamos, comprar emisiones del mercado primario de bonos. Es decir, que todas las entidades, tanto gubernamentales como privadas, siempre necesitan un intermediario para llegar a los compradores finales. Y esos intermediarios normalmente son comisionistas de bolsa. Entonces, si tú llamas a Acciones y Valores o a Valores Bancolombia y le dices que quieres comprar una emisión de un bono en el mercado primario, seguramente te va a dar las alternativas que están disponibles con sus condiciones. Un punto importante a entender ahí es que lo normal es que tienes que tener un capital grande de inversión. Lo mínimo para comprar este tipo de bonos de emisión primaria son montos muy elevados, 100, 200 millones, que la gente del común no tiene disponible, y por eso hacer este uso de emisión primaria a través de comisionistas de bolsa requiere un capital grande de inversión. Pero como en Colombia están apareciendo iniciativas tan interesantes de democratización, está apareciendo este concepto que les quiero mostrar allí porque yo lo utilicé, y es la autogestión de compra de emisión primaria de bonos. Lo hizo TRI hace muy poco con unos bonos de RCI que nos permitió a todos los inversionistas que estamos en TRI hacer una compra autogestionada, es decir, no necesité un intermediario para acceder a esa emisión de bonos. Y miren lo interesante que fue la emisión de este bono, una emisión de un bono de RCI con calificación AAA, que es la máxima calificación de seguridad, con una tasa del 11.4 efectivo anual a 3 años. Yo quisiera saber si alguno de ustedes es capaz de encontrar una tasa de esas asegurada en otra tipo de inversión de renta fija con estos niveles de seguridad como el que encontramos en este momento. Entonces, este tipo de oportunidades hay que saberlas entender para aprovecharlas. Les repito, un bono con una calificación AAA que me asegura a 3 años una tasa del 11.4 efectivo anual y que fue completamente autogestionado sin ningún intermediario. Espectacular. Entonces estoy seguro que todos ustedes están haciendo la pregunta, ¿y los impuestos? Acabamos de hablar de la inversión directa con 3 tipos de opciones diferentes: la página directa del Tesoro americano, brokers americanos y brokers colombianos. Entonces aquí les quiero resaltar el componente inflacionario. Si ustedes leen ahí, se los voy a resaltar. Dice, no representa ni ganancia ocasional ni renta la parte que corresponda a los rendimientos financieros de títulos de deuda pública. Rendimientos financieros de deuda pública. Entonces, si ustedes recuerdan lo que acabamos de ver en esta primera alternativa de inversión, lo que te van a pagar a través de esos mecanismos son rendimientos financieros. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre las 3 alternativas que acabamos de ver? Que quizás a través de brokers o la página directa del Tesoro americano, pues quizás no nos van a certificar, o quizás no, con seguridad no nos van a certificar el componente inflacionario. Pero con la tercera alternativa, las instituciones financieras sí nos deberían de certificar el componente inflacionario sobre los rendimientos de esos bonos. Entonces, para las personas que accedimos a esa subasta de esos bonos de RCI a través de TRI, Acciones y Valores, lo que debería de hacer es certificarnos cada rendimiento que nos entregue el 11.4 efectivo anual como un rendimiento financiero de un título de deuda pública que se puede beneficiar de ese componente inflacionario. Entonces es un beneficio espectacular que, si no lo conoces, te dejo acá arriba un video en el que lo explico a detalle de por qué es espectacular. Entonces, para resumir la primera alternativa de inversión, ventajas y desventajas. La primera es que como ventaja
Puedo elegir libremente el tipo de bono que yo quiera, las condiciones que yo quiera, yo mismo lo elijo, miro dónde lo quiero comprar, cuál quiero comprar, o sea, tengo 100% de autogestión y de libertad en la compra, que con las otras alternativas que ahorita vamos a ver, quizás no se presenta eso. Adicionalmente, recibes directamente los rendimientos, no pasa a través de nadie, sino que es un rendimiento que recibes directamente tú. Adicionalmente, vimos que se puede beneficiar muy bien de ese beneficio tributario que es el componente inflacionario, que para tener una referencia, para el año pasado fue el 66%. Entonces piensen que el 66% de esos rendimientos está completamente cubierto por ese gran beneficio tributario. Y como desventajas es que necesita quizás grandes sumas de dinero, con excepción de este último que está democratizando TRI, acciones y valores. Todo el resto de opciones requieren una gran cantidad de inversión, mínimamente 1.000, 2.000 dólares o en el caso de Colombia 100 millones de pesos para los que se emiten acá. Entonces realmente hay que tener un capital muy grande para acceder. Entonces el acceso está bastante limitado para personas con gran cantidad de dinero. Adicionalmente, la evaluación del bono, que no lo hablamos ni lo vamos a ver acá, requiere también algo de conocimiento técnico, no es muy avanzado, pero vas a tener que evaluar muy bien el bono que vas a invertir, sus condiciones y demás, su riesgo, su calificación, para saber si es un bono adecuado para invertir o no en él. Y vamos a hablar de la segunda forma de invertir en bonos, que quizás es una de las favoritas de las personas, la opción que quizás más personas utilizan. Y obviamente tiene que ser a través de brokers. Yo les voy a dar como varias alternativas o varios sabores de cómo invertir en ETFs a través de brokers. Está el primero, brokers de Estados Unidos. Disponibilizan un montón de ETFs relacionados a bonos. ¿Cómo buscarlos? Si ustedes se van a ETFDB, que si no sabes utilizar esta herramienta, también te dejo un video donde lo explico. Y miren que simplemente filtran por bonos del Tesoro americano, por ejemplo, y hay una gran cantidad de ETFs que podrías encontrar que se dedican. Una aclaración súper importante sobre los ETFs es que por dentro invierten en una gran cantidad de bonos, muchos bonos que entran y salen, van vendiendo o van comprando según lo que ese fondo tenga como regla de cuáles son los bonos que van a seguir o si siguen un índice específico. Por ende, acá pierdes completamente autonomía, sino que dependes de lo que ese ETF específicamente invierte. Muy importante que lean cada ETF de estos, cuáles son sus características para determinar si es un ETF que está acorde con lo que esperas o no. Me encanta siempre presentarles esta opción que también es de esas informaciones escasas que uno no encuentra, y es los ETFs europeos. La característica principal de los ETFs europeos, si me han seguido en los videos de este canal, es que primero no les sumo ingresos al estate tax. El estate tax es un impuesto el cual yo quiero evitar, y por eso cuando compro ETFs europeos pues no estoy sumándole activos a mi nombre en Estados Unidos, sino que son activos europeos. Primera ventaja. Segunda ventaja es que por lo general todos son acumulativos, es decir, no te van a entregar rendimientos vía dividendos como si los de Estados Unidos, sino que los van a acumular, y eso hace que el ETF crezca más con el tiempo y evitamos otro problema que ahorita te voy a contar sobre los dividendos. Para buscar ETFs europeos pueden ir a una base de datos como Just ETF, también filtran por bonos y van a encontrar una cantidad de ETFs con diferentes características, de diferentes temporalidades, de diferentes tasas de retorno, para que inviertan desde cualquier broker que tenga disponibles ETFs europeos. Y obviamente les voy a hablar del mercado global colombiano. Si ustedes ven en este listado, van a encontrar alrededor de 16 ETFs disponibles de renta fija. Eso es espectacular, que el mercado global colombiano, a través de brokers colombianos como TRI o eTrading de Bancolombia, te disponibilicen ETFs de bonos con características tan variadas. Si ustedes ven acá, hay bonos de entre 1 y 3 años, 7 y 10 años, bonos corporativos, bonos de mercados emergentes. Si ustedes quisieran tener un portafolio solo de bonos, podrían comprar ETFs de estas características y tener un portafolio supremamente diversificado, de renta fija, de diferentes países, de diferentes sectores, de diferentes fechas de vencimiento, con beneficios espectaculares que les voy a contar a continuación. Entonces hablemos de los impuestos. La primera parte, la venta.
Recuerden que en Colombia tenemos un beneficio tributario, Estatuto Tributario artículo 36.1, que dice que no constituye renta ni ganancia ocasional las utilidades provenientes de la generación de acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia. Si ustedes ven las dos primeras alternativas en las cuales íbamos a brokers extranjeros, pues se pierden directamente este beneficio, y cuando se venda el ETF vamos a ir a llevar esa utilidad a nuestra tarifa de renta marginal y progresiva, como ustedes ya lo saben. Pero si eligen un ETF con la estructura adecuada en el mercado global colombiano, a mi interpretación, que es mi interpretación, podríamos acogernos a ese gran beneficio, porque muchos de esos ETFs que están allí son sociedades que distribuyen acciones, y por ende, bajo mi interpretación, que no tiene que ser la de ustedes, y les quiero recomendar que cada uno haga su propio ejercicio con su asesor o con su contador para ver si hacen la misma interpretación que a la que yo me acojo, yo personalmente. Entonces, si lo compran en el mercado global colombiano, van a poder utilizar ese beneficio tributario si así ustedes lo interpretan. Y adicionalmente, pilas con los dividendos. Recuerden que si ustedes eligen un mecanismo como el primero que vimos, de comprar ETFs que distribuyen la rentabilidad vía dividendos, ustedes van a tener que pagar un 35% y adicionalmente a lo restante una tarifa de renta marginal y progresiva que va del 0 al 39. Y en este video que te dejo arriba te lo explico muy a detalle cómo son esos impuestos de los dividendos, para que tengas muy claro este impacto. ¿Que cómo lo puedes evitar? Muy sencillo, eligiendo un ETF acumulativo que no distribuya dividendos. Fácil. Y por último, el diferimiento, pues depende de qué tipo de ETF van a elegir. Si ustedes eligen un ETF acumulativo, por supuesto van a poder diferir el pago de los impuestos de su utilidad al momento de la venta. Entonces, si ustedes venden el ETF dentro de 20 años, pues de alguna manera está haciendo un diferimiento y está haciendo un aplazamiento del pago del impuesto hasta dentro de 20 años. Entonces, tengan muy presente estos tres elementos que pueden ser beneficiosos para la forma de inversión vía ETFs. Muchas de las ventajas y desventajas las fuimos hablando en la explicación, sin embargo, vamos a resumirlas. Primero, ventajas. Te despreocupas de la gestión, ya no tienes que estar pensando, ¿será que se me vence este bono en 3 años? Entonces tengo que recibir la plata, tengo que elegir otro bono. En este caso los ETFs, los gestores son expertos en eso, se encargan de hacerlo por ti, de estar vendiendo y comprando ETFs que les conviene. Esos mismos expertos van a elegir los mejores bonos por ti, por ende no necesitas un conocimiento técnico avanzado de cómo estudiar un bono, porque el ETF lo está haciendo. En esta alternativa, a diferencia de la anterior, se puede acceder desde bajos montos, y por eso es tan utilizada, porque ya no necesitas 1.000, 2.000 dólares, sino que básicamente vas a mirar el precio del ETF y vas a comprar en pequeños montos, vas a poder participar en una inversión de renta fija. Adicionalmente, tienes la gran alternativa de acumular los rendimientos. Si eliges un ETF acumulativo, todos los rendimientos que le están pagando los bonos se los están pagando al fondo, y el fondo será el encargado de pagar impuestos. No los tienes que pagar tú, porque ya vimos en Colombia los grandes impactos de recibir dividendos. Entonces, como los ETFs no pagan rendimientos, sino que pagan dividendos, de alguna manera, si eliges el ETF adecuado, vas a estar escapándote de este gran impacto. Adicionalmente, sabemos que los ETFs tienen muy bajitas comisiones, siempre por debajo del 0.5%. Entonces, estás invirtiendo en una gran cantidad de bonos con una comisión supremamente baja. Y como los ETFs están listados en una bolsa de valores, normalmente con mucha liquidez, vas a tener la oportunidad de comprar y vender, y que ese precio fluctúe adecuadamente para tener suficiente liquidez en ese activo, de poder comprar en el tiempo cuantas veces quieras. Y por último, la ventaja que más me encanta: están disponibles en el mercado global colombiano una gran cantidad de ETFs con beneficios tributarios maravillosos. Así que esa podría ser una de las mejores ventajas de las alternativas que estamos viendo. Y obvio, tenemos también desventajas. En este caso tenemos las desventajas que si eliges el instrumento inadecuado vas a recibir dividendos. En el caso de elegir ETFs como el TLT, ven de unos que les gusta mucho a la gente, que les va a pagar dividendos, y ya sabes el impacto tributario de eso. También que de alguna manera no tienes autonomía sobre la elección de los bonos, eso ya lo sabemos con los ETFs. Algunas veces esos ETFs no dejan vencer el cupón, y eso no es algo que nos guste mucho respecto a los bonos. Sé que hay ETFs que, por ejemplo, si el cupón o el bono es de 7 años, hay veces lo venden antes y ven una oportunidad interesante.
o en algunos casos lo hacen simplemente por la reglamentación. Entonces hay veces se puede estar perdiendo uno de que el bono se venza y le devuelvan el capital con los intereses adecuados solamente porque los ETFs están haciendo una gestión activa con eso. Y por último, es que hay una desventaja importante y es que los ETFs no te pagan rendimientos y por ende, como no es un rendimiento asociado a un bono, te pierdes el beneficio del componente inflacionario. Vamos con la tercera alternativa y espero que te esté gustando este video y te estés tomando tu agüita, tu café, porque sé que es más largo de lo normal, pero quiero darles a ustedes toda la información para que acá salgan completamente expertos. Vamos con los fondos de inversión colectiva. Los fondos de inversión colectiva es una de las principales alternativas de compra de deuda pública en Colombia. La mayoría, si no es que son todos los comisionistas de bolsa, en sus fondos de inversión colectiva tienen disponibles productos que lo que hacen es invertir en deuda. Hay todo tipo de deuda dentro de esos productos, deuda corporativa, deuda del sector público, deuda de bonos sostenibles, hay un montón de alternativas. Lo que te invito es que a partir de ahora, como ya sabes qué son los bonos, ya entienden sus características, te invito a que esos fondos de inversión colectiva los evalúes muy bien. Como ventajas, porque realmente aquí no hay mucho que explicar, es ir directamente a tu comisionista de bolsa preferida, preguntar por los fondos de inversión colectiva que por dentro son de renta fija y que invierten en bonos para encontrar el adecuado para ti. Como una ventaja súper importante es que, como ya saben, y si no lo saben, les explico en este video sobre fondos de inversión colectiva, es que los fondos de inversión colectiva tienen una característica de transparencia, es decir, que en lo que invierten los bonos es lo que se le traslada al inversionista para su declaración de impuestos. Entonces vuelvo y traigo el componente inflacionario. ¿Por qué? Porque como invierte en bonos y es transparente, la regla tributaria que le aplica es la de los bonos, porque hay transparencia, entonces esos fondos de inversión que invierten en eso te tienen que certificar la parte correspondiente al componente inflacionario. Adicional a eso hay una característica que a mí me encanta y es que el fondo de inversión colectiva se materializa cuando tú lo liquidas, entonces si tú permaneces invirtiendo de una manera constante durante muchos años, pero nunca liquidas el fondo, o sea, nunca sacas la plata, estás difiriendo el pago de impuestos hacia el futuro. Entonces, eso es una característica muy interesante. Adicionalmente, esos fondos no te van a entregar los dividendos ni los rendimientos. Ellos lo reciben de parte de las entidades en las que están invirtiendo en bonos, los reinvierten y eso se va constituyendo simplemente en el valor de mercado de ese fondo de inversión colectiva. Entonces eso es súper interesante porque el valor del fondo se va incrementando gracias a esos rendimientos que está recibiendo que no te los está entregando a ti. Entonces esa es otra característica maravillosa y es que de alguna manera hace acumulación de esos rendimientos y eso impositivamente es muy beneficioso por lo que hemos hablado de los rendimientos, de los dividendos, etcétera. Creo que implícitamente fui diciendo las ventajas y desventajas, sin embargo vamos a sumarizarlas. Como ventajas, los rendimientos se acumulan y eso hace que el valor de la unidad del fondo de inversión colectiva pues crezca, no te lo entregan a ti. Es una gestión delegada a expertos que saben qué tipo de bonos deberían elegir, bonos de buena calificación. Tras la transparencia fiscal, que esos rendimientos, o sea, a la venta o a la materialización de la inversión, debería poder tener el beneficio del componente inflacionario para que tu entidad te lo certifique y tú mismo como cliente exige que te lo certifiquen porque están invirtiendo en una alternativa que está cobijada por ese beneficio. Y finalmente el diferimiento para mí es una estrategia que me encanta y es muy favorecedora para maximizar la utilidad y que esta inversión sea eficiente. Y como desventaja están las comisiones, que siempre he hablado de ellas, comisiones muy altas en los fondos de inversión colectiva. Aquí he encontrado hasta el 3.5% de efectivo anual, que es muchísimo pensándolo en el largo plazo. Y por último, que si las personas que quieran invertir quieren flujos de dinero o rendimientos constantes, el fondo de inversión colectiva no te los va a dar y quizás esta estrategia no es la adecuada para el tipo de personas que quieren rendimientos o flujos de dinero constantes. Y vamos a la última alternativa para invertir en bonos, los fondos de pensión voluntaria. Ahí les dejo todas las alternativas que hay. Tu fondo de pensión voluntaria no solo te sirve para llevar parte de tu salario ahí, sino que también lo podrías elegir para inversión. Recuerden que los fondos de pensión voluntaria por ende tienen portafolios de inversión y muchos de ellos ofrecen portafolios que se dedican a invertir en deuda pública. Entonces, en este caso,
vaya a ser muy explícito. La parte del componente inflacionario se pierde porque los fondos de pensión voluntaria, comparado con los fondos de inversión colectiva, no son de transparencia fiscal. Lo llaman transparencia opaca y es decir, que no importa en lo que esté invirtiendo, no te van a certificar porque no te están trasladando ese tipo de inversión en la cual ellos invierten sus portafolios. Lo que te van a certificar al final es un rendimiento. Con el agravante que que si retiras ese dinero antes del cumplimiento de las condiciones, que si no lo saben se las recuerdo, o retiro para vivienda, o retiro a los 10 años, o para pensionarte. Si tú retiras el dinero antes sin cumplir algunas de esas tres características, pues ni siquiera te va a cobijar ningún beneficio, sino que va a ser 100% renta las utilidades que obtengas allí. Entonces, si por el contrario, si esperas a que se cumplan algunos de esos tres mecanismos, retiro para vivienda, retiro a los 10 años o retiro para tu pensión, pues ahí sí vamos a tener un beneficio que tiene muchas interpretaciones y acá sí les voy a decir que yo no me la juego con ninguna. Les dejo a cada uno para que con su contador o con su asesor tomen alguna posición porque básicamente hay dos. Hay personas que dicen que cuando se materializa esa utilidad con cumplimiento de requisitos, eso es completamente exento de renta ordinaria y de ganancia ocasional, es decir, no se declara. La segunda posición es que eso va a rentas exentas, que es realmente como lo dice el artículo específicamente sobre este punto. Entonces, cuando uno lee el artículo y habla de renta exenta, entonces tenemos que tener en cuenta que la renta exenta en Colombia tiene un límite para este año 2024 como de 63 millones, que si tú ya te lo gastaste en los otros mecanismos que permite el uso de la renta exenta, pues esta utilidad va a ir completamente grabada. Les dejo este punto para que cada uno, si decide que va a invertir en bonos a través de fondos de pensión voluntaria, analicen muy bien este punto de cómo van a grabar esa utilidad obtenida durante ese tiempo. Y finalmente, para mí la única ventaja que tienen respecto a los impuestos es el diferimiento. Les dejo aquí también el artículo 126 donde especifica y te lo resalto este punto que acabé de hablar de interpretación donde dice que si se cumplen las condiciones señaladas, las tres que les expliqué, todo rendimiento que cumpla dichas condiciones mantiene la condición de renta exenta y no deben ser incluidas en la declaración. Pero hay que recordar que las rentas exentas sí se deben incluir en la declaración y tienen un tope. Creo que fue un video bastante detallado, con información muy completa. Vimos cuatro alternativas, cada una con su explicación de cómo acceder a ella, ventajas, desventajas, aspectos tributarios y de impuestos. Y todo esto fue con mucho trabajo, mucho trabajo, basado en toda la experiencia que yo he tenido invirtiendo en estos bonos y todo eso se los conté de manera abierta, de forma directa, para que cada uno de ustedes evalúe de forma estratégica cuál es el mejor vehículo que le conviene. Por favor, no dejen de lado los bonos. Los bonos son una herramienta espectacular para tener un portafolio diversificado con una renta fija de porcentajes muy interesantes, con inversiones seguras, de buenos rendimientos, con buenos beneficios, si lo aprovechas bien y lo sabes elegir. Hey, si te gustó este video, por todo el trabajo que le hice, toda la investigación, todo el empeño que le pusimos para darte muy buena información, que no se encuentra en ningún otro canal de YouTube, ayúdanos con un like, un comentario, compartilo, que todo eso nos ayuda a crecer. Nos vemos en el próximo video.